Jeremías 23. Es la lección que puse, hermano. La que está abajo. Ok, parece que sí. La pregunta que hace nuestro Dios, hermanos, es que Israel, como todos sabemos, apostató. El consejo que Dios dio a Israel antes de pasar a la tierra de Canaán fue: cuando entres a la tierra de Canaán, no aprendas las costumbres de ellos, porque es la razón por la cual los echo fuera y les entrego a ustedes esta tierra. Pero Israel no aprendió. Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas en la pared. Dios llevó en espíritu a Ezequiel, porque Ezequiel estaba en Babilonia, en el cautiverio. Pero los que se quedaron en Jerusalén todavía continuaban corrompiéndose. Y Dios le dice a Ezequiel por medio de un agujero: fíjate allá, detrás por medio de este agujero lo que está pasando allá adentro. Estaban adorando imágenes grabadas en la pared. Y la razón que lo estaban ellos haciendo, porque estaban ellos razonando consigo mismos, diciendo: el Señor no nos ve, porque ha abandonado la tierra. Por esa razón dice Dios: ¿soy acaso un Dios de cerca y no también de lejos? Este pueblo insensato piensa que escondiéndose ahí entre las cámaras, en la oscuridad, y grabando imágenes y adorándolas, yo no los veo. Eso es lo que estaban ellos pensando, diciendo dentro de ellos mismos. Y dice Dios: ¿soy acaso un Dios de cerca nada más, que puedo estar cerca para verlos y no un Dios de lejos? ¿Qué pueblo insensato fue Israel? Jeremías 23:24 dice: ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara Dios. Y luego Dios le dice a Jeremías: ¿no lleno yo los cielos y la tierra? ¿No puedo yo estar en todo lugar? ¿Por qué decimos, hermanos y amigos, que el Dios que servimos es omnipresente, omnisciente, omnipotente? Él puede estar en todas partes al mismo tiempo, algo que la gente no entiende. Los dioses de los griegos nada más tenían un límite de distancia. El dios fulano para proteger tal lugar, el oso tano en este lugar, el otro allá. Dios llena toda la tierra. No es un Dios limitado. No lleno yo toda la tierra, dice el Señor. Isaías 40:22. Él, el Dios que llena toda la tierra, está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Hermanos, estas palabras las dijeron hombres de Dios. Hombres en el siglo XVIII o XVII andaban haciendo largos viajes para poder probar al mundo que la tierra era redonda.
No sé si fue Colón o Magallanes o algunos otros antes de él. Y aquí tenemos cientos de años antes diciendo un hombre, ¿cómo supo este hombre? Inspiración del Espíritu Santo. Él está sentado sobre la redondez de la tierra. Dios no tiene límites, hermanos. Es el Dios que servimos nosotros. El Dios de los hombres que ponen en las paredes está limitado nada más al espacio donde está puesto. Pero el Dios que sirve el cristiano es omnisciente, omnipresente. Lo ve todo, lo sabe todo. Una imagen más o menos de la idea que el hombre tiene. Digamos que este es Jesucristo, es nada más una imagen, una imaginación de que se saca por estos textos. Vigilando la tierra, viendo todo lo que está pasando. Él lo ve, todo lo que está pasando. Pero el judío insensato, que tenía una historia de rebeldía y una historia de que conocían el poder del Dios que ellos tenían, que le llamaban Jehová, el Señor, lo limitaban. Ellos lo limitaban. Y Dios le dice a sus profetas, no es así. Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. No contemplan un cierto espacio. Nosotros, hermanos, estamos limitados para ver hasta cierta distancia, no Dios. Antiguamente se dice que los hacendados se sentaban en su caballo y para presumirle al amigo o al que venía a visitarle, dice, hasta donde alcanzas a ver es mío. Hasta donde alcanzabas, el pobre era ciego, posiblemente 100 yardas. Jactándose de que hasta donde alcanzaras a ver era mío. No, la tierra es mía, dice Dios. El oro es mío, la plata es mío, todo es mío porque yo lo traje a la existencia. ¿Y para qué dice esto? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Solamente aquellos que eran verdaderamente servidores de Dios reconocían la omnisciencia de Dios para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para conmigo. Ellos me reconocen como tal, pero no esos sacerdotes ignorantes que estaban dentro del templo, en las cámaras, escondidos, diciendo, no nos ve. Es más, apaga la luz, le dice el sumo sacerdote al otro, apaga la luz. Dice Dios, no es así. Primera de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando estamos hablando, hermanos, de el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, estamos hablando de la deidad y en Él incluye a Cristo Jesús. Cual gloria y poder se la quitan los hombres religiosos. Él es Cristo Jesús, el Hijo, es el Dios verdadero, o sea, no es el Padre, pero es Dios y es eterno y es verdad. Porque recordemos, hermanos, que los filósofos de esa época de Juan estaban negando esas verdades. Y Juan dice, no Señor, Él es el Dios verdadero al cual servimos. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Cristo se le llama el gran Dios. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, hermanos, de las grandes maravillas de Dios, Cristo está en ello incluido. Cuando Pablo registra a los corintios
que el pueblo de Dios pasó por el mar, dice, Cristo estaba con ellos. Cuando tomaron agua de la roca, Cristo estaba con ellos. Cuando se predicó a aquellos hombres antes del diluvio, Cristo estaba con Noé. Él es eterno, todopoderoso. Romanos 9:5, hablando de los patriarcas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo de los patriarcas, el cual es Dios sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas, está sentado en el globo de la tierra, viendo a la humanidad, supervisando su obra. Los ojos del Señor están sobre los justos, dice Pedro, pero su rostro contra los injustos. Sí, hermanos, grandes verdades que leemos en la Biblia. Por esa razón decíamos en la mañana, necesitamos leer y leer y leer para empaparnos de estas verdades, y estas verdades nos dan esperanza de un día llegar a las moradas eternas. Que vamos a salir de este mundo, hermanos, vamos a salir. ¿Cuándo? No sabemos, pero vamos a salir de este mundo. Apocalipsis 1:8. Jesucristo, cuando está narrándole a Juan, el apóstol, allá en esa isla donde lo tienen prisionero, viendo él, suspirando por sus hermanos que están en la otra parte del mar, del otro lado de la isla, y el Señor se le revela y le dice, yo soy el alfa y la omega, del alfabeto griego, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, refiriéndose a Jesucristo a Él, el que es, era y continúa siendo, del que existía antes de todas las cosas, el Todopoderoso. A Cristo, hermanos, estamos hablando de la tercera persona, segunda persona. Porque las cosas invisibles de Él, Cristo Jesús, su eterno poder y deidad, notemos la palabra, eterno poder, desde la eternidad, Él fue el que trajo a la existencia lo que conocemos, el universo y al ser humano. Recordamos, hermanos, que cuando terminó Dios la creación, dijo, hagamos al hombre. Ahí está la deidad unida, haciendo al hombre a la imagen de Dios, con inteligencia, con intelecto, con emociones. Hagamos. No dijo haré, ni voy a hacer. Hagamos. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa cuando el hombre habla de una creación de evolución, hechas por el Todopoderoso, visibles desde antes de la creación. Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, porque en la deidad habita eso. Diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver estos textos? Estamos hablando de lo que comenzamos, que están escondidos, y que Dios le dice a Ezequiel y a Isaías, mira lo que piensan estos, que soy un Dios de lejos y no de cerca. Bueno, Cristo es lo mismo, y lo vamos a ver. Tenemos, hermanos, puse letra extra, esta verdad establecida, podemos entender los milagros de Cristo. Sin estas verdades que ya leímos, no podríamos entender por qué Cristo hacía lo que hacía. Porque las verdades que ya leímos del Antiguo Testamento identifican a Cristo como el Todopoderoso, como el Creador de todo,
como omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo lo cubre Cristo Jesús. Mateo 8:27. Los hombres se maravillaron diciendo, notemos esto, ¿qué hombre es este? Hablando de Cristo Jesús. Cuando Jesús hace un milagro que nadie podría hacer, que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Cómo va a obedecer el viento si no tiene espíritu, si no es un ser animado? Es algo de la naturaleza creado por el mismo Dios. Bueno, el que lo creó tiene control de ello. Y Cristo Jesús pudo decirle al viento y al mar, para, detente. Y el viento se calmó y el agua se calmó. ¿Quién es este? Es Dios. Pero ¿cómo puede ser si viene en la barca con nosotros? Es un ser humano, lo conocemos, es nuestro maestro, nos está enseñando. Es cuando Cristo comenzó a mostrar a sus discípulos que Él era divino. ¿Cómo es posible que los vientos y el mar le obedezcan? Bueno, porque era Dios. Porque era Dios. Salmo 104:3. Miren cómo dice la Biblia, hermanos, el salmista, engrandeciendo el poder de Dios. El que anda sobre las alas del viento. ¿Quién puede andar sobre las alas del viento? ¿Tiene el viento alas? Es una figura. Pero eso demuestra que Dios lo puede todo. Y si el viento tiene alas, es algo que no vemos, Dios anda sobre él, por su poder. Por su poder. ¿Cómo pudo Jesucristo, hermanos, andar sobre el agua cuando vino a sus discípulos a medianoche caminando sobre el agua? ¿Quién puede hacer eso? El hombre, para poder estar sobre el agua, tiene que tener alguien que lo estire a una velocidad para ir, ¿cómo? Jugando con ese sistema que llevan. Pero nada más se para la lancha y ¿qué pasa? Se hunde. Pero no Cristo. ¿Quién podía hacer eso? Cristo Jesús. El que hace a los vientos sus mensajeros. ¿Cómo? Dios le dice al viento que haga, ahí dice. Sí, hermanos, son los mensajeros. No es cierto, hermanos. Vamos dando un poco de lógica y una figura. Muchas veces nosotros sentimos aires fuertes del sur. ¿Y qué decimos? Algo viene, algo viene. Y para la noche oímos truenos, tempestades y agua. Ese viento son mensajeros de Dios. Aunque parezca absurdo y de algo de fantasía, son mensajeros. Así como los ángeles son espíritus, dice Hebreos 1, espíritus de fuego, mensajeros para cuidar a los siervos de Dios. Ese es Cristo, el que puede hacer esto. ¿Quién es este hombre que los vientos le obedecen? Porque son sus mensajeros, son sus siervos. Todo, hermanos, está controlado por Dios. Jonás 1:4. ¿Cuántas veces hemos citado a Jonás? Jehová hizo levantar, ¿qué? Un gran viento en el mar. ¿Qué sirvió este viento? Fue un mensajero de Dios. Dios hizo levantar un gran viento. El viento no vino nada más porque, hey, ahí va Jonás en el barco, los marineros llevan una carga y de repente se levantó un aire. Hermanos, los hombres dicen que en esas partes donde pasó esto, jamás habían vientos fuertes. Todo era calmado. Pero ¿por qué se vino esa tempestad? Aún los marineros estaban asustados, comenzaron a rogar a sus dioses. Y luego se levanta, van y le dicen a Jonás, despierta dormilón, mira la tempestad. Y Jonás todo lo que dijo es, por causa mía. Échenme al agua y verán cómo se calma. No es posible, hermanos.
Cuando Pablo iba rumbo a Roma, la tempestad se venía fuerte, desbaratando el barco. ¿Qué hicieron los marineros? Comenzaron a tirar toda la carga al mar. ¿Y qué pasó? Y el mar siguió igual. Pero en este caso, nomás lo echaron al mar y el agua se calmó. ¿Por qué? El mensajero escuchó, ya cumpliste tu trabajo, cálmate. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Éxodo 14:21, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Quién mandó ese viento para que el mar se dividiera? Dios. Mensajeros de Él, siervos de Él. Por eso estamos hablando, hermanos, del Dios Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso. Marcos 6:47. Recordamos, hermanos, que Cristo había hecho un milagro, había dado de comer a una multitud. Y dice que al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él se quedó solo en la tierra. Los discípulos se fueron. El Señor les dijo, váyanse, luego los alcanzo. En Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, ahí van ellos remando, y el viento contrario no los deja remar, no los deja avanzar, y la tempestad es fuerte. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, que eran como las 3 de la mañana, según el tiempo de los romanos, vino a ellos andando sobre el mar. Ya tenían ellos horas remando para cruzar el mar, Galilea. Horas. Y el Señor está allá orando. Y los ve, viéndolos. Eso es imposible. Y vamos a ver por qué es imposible. La cuarta vigilia de la noche eran las 4 de la mañana, la hora más oscura de la mañana. Y el Señor está allá. Y ellos están en medio del mar, del lago. Y el Señor los está viendo. Es imposible humanamente. Humanamente es imposible. Esta es la oscuridad. Y Jesús los está viendo. Desde allá, no, hermanos. Él estaba mero enfrente de ellos, viéndolos. Su omnipresencia. Él está presente en todas partes. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús se quedó, los discípulos se fueron y andan batallando en medio de la mar, y Jesús los ve. ¿Qué usó, hermanos? Los lentes que usa el ejército para ver de noche, el sistema nuevo. No, Él estaba ahí con ellos. Por eso es omnipresente, omnisciente. Marcos 6:48, y viéndolos remar con gran fatiga, viéndolos en medio de la oscuridad, viéndolos, humanamente eso es imposible. Salmo 139:12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ellos estaban, hermanos, a una distancia de 13 millas dentro de ese lago. Y Cristo los estaba viendo. Imposible humanamente. Imposible. El mar de Galilea tenía 13 millas de largo por 8 de ancho. ¿Quién puede ver esa distancia? Y en oscuridad, nadie. Pero Él sí, porque Él es Dios, porque Él es divino, Él es omnisciente. Ellos están en medio, están, hermanos, dividiendo las 13 millas, estamos hablando de 6 millas y media.
¿Quién puede ver de aquí a Hidalgo? Imposible. Pero Dios los ve, Cristo los ve. Y los vio remar fatigadamente ellos. Definitivamente, hermanos, que Cristo es Dios eterno. Cuando leemos la Biblia, hermanos, y encontramos estos textos, esto nos fortalece nuestra fe. No podemos fortalecer nuestra fe nada más adivinando o pensando o suponiendo. Estos textos definitivamente nos dicen, nos indican, nos enseñan quién es Cristo Jesús. Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, Jesús habló de Natanael y dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo sabía Jesús que en este hombre no había engaño? Él es el que conoce los corazones. Y hermanos, cuando Natanael oye eso, él se asusta y le dice: hey, ¿de dónde me conoces tú? ¿Cuándo hemos tenido el gusto de conocernos? ¿Dónde? Y Jesús simplemente le dijo: antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera orando. Era la costumbre de los judíos, orar debajo de las higueras, por la sombra y lo fresco. ¿De dónde me conociste si nunca nos hemos visto? Tú a mí no, pero yo a ti sí, porque yo soy Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Tú eres el rey David, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Reconoció. Y otra cosa, hermano, no solamente le dijo que lo miró debajo de la higuera, sino también dio testimonio que en él no había engaño. Era un hombre íntegro. No todos los judíos tenían eso, hermanos. Los fariseos, los líderes religiosos, eran lo peor del pueblo. Pero entre el pueblo había gente buena. Y Jesús lo dijo: en este hombre no hay engaño. Y si alguien podía decir eso, es Cristo. ¿Quién conoce el espíritu del hombre, sino solamente el hombre mismo? Pero yo no conozco el espíritu de usted, ni usted conoce el espíritu mío, pero Dios sí lo conoce. Es omnipotente. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi, y respondió y dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Nadie puede saber eso que tú me dices si en realidad no fueras divino. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento sobre las grandes cosas que hicieron los hombres de Dios, estaba la mano de Cristo, estaba la mano del Padre y estaba la mano del Espíritu Santo. En Él habita toda la deidad. En Él habita, en Cristo Jesús. Cristo, Dios. Mateo 8:7. Viene un hombre a pedirle un favor de que su siervo, no recuerdo si era un siervo o era la hija de un centurión, y le dice Jesús: yo iré y le sanaré. Aquí hay dos cosas: yo voy y yo le sano. La petición tuya te la voy a conceder, pero permíteme, estoy ocupado en esto ahorita. No te preocupes, yo voy y yo hago lo que tú me estás pidiendo. ¿Qué pasa? El hombre que pide el favor le dice algo: solamente di la palabra y mi criado sanará. No tienes que ir. Él reconoció, hermanos, que Cristo no era divino de cerca ni de lejos, era divino en ese lugar donde estuviera y donde no estuviera, Él podía hacer las cosas. Nomás di la palabra. No tienes que ir, di la palabra. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuántas cuadras habría donde estaba la casa de este hombre, donde estaba el enfermo? La Biblia no dice.
Vamos a usar la figura de una cuadra o de 20 cuadras. Jesús no tuvo que ir ahí, porque Jesús no es Dios ni de cerca ni de lejos. Él es Dios. Él es Dios. Y sanó. Le dice Jesús al centurión, ve, regrésate a tu casa. Y como creíste, tú creíste que yo puedo hacerlo con solamente decir la palabra, así será hecho. Y el hombre llegó y el siervo estaba sanado. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Y hermanos, que nadie nos cambie de pensar. Que no llegue una atalaya diciendo, no, que Cristo Jesús, y con una sonrisita y una amabilidad. Cristo es Dios. No es un ángel, ni fue un ángel. No fue creado. Él es eterno. Cristo es Dios aún de lejos. Y Dios es Dios aún de lejos. Y los judíos decían que era Dios solo de cerca. Importante, hermanos, tener esto en nuestras conciencias. Lucas 13:11. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hemos tenido estudios de esto. Hay hermanos que han predicado sobre la mujer encorvada, que el demonio la tenía así agobiada a la mujer. Y un día, sin ella esperarlo, el Hijo de Dios allí está y hace lo que ella nunca esperaba ese día. Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Solamente fue eso. Entre los judíos, hermanos, en su adoración había separación. Algunos dicen que ponían unas rejas entre medio para que la mujer adorara y el hombre adorara. No podían mezclarse en la adoración. Entre la multitud en la sinagoga, ¿cómo podría verla Cristo? Estaría viendo, a ver, muévanse por favor, por ahí miro algo. No, estaba en la presencia de ella. La estaba viendo cómo estaba la mujer. ¿Cómo estaba la mujer? Encorvada, viendo hacia el suelo. Dice que no se podía enderezar. ¿Cómo la miraría Jesús? ¿Qué tan encorvada estaría esta mujer entre la multitud? De cerca y de lejos, Él es Dios. Y la llama. La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y fue libre. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios, de lejos y de cerca. Di la palabra, se ha hecho como pediste, y se fue el hombre. Pero aquí, Cristo fue Dios de lejos y fue Dios de cerca. Llamó a la mujer y la tocó. Todo lo que dijo es, sé sanada. Es el Dios, hermanos, que nosotros los cristianos servimos. Nunca se nos olvide. Es el Dios que servimos, de cerca y de lejos. Solía decir el hermano, y lo he dicho ya como 1000 veces, pero lo vuelvo a repetir. Le decía el hermano Montañez a sus hijos cuando salían a la escuela, recuerden, hay un ojo que los está viendo. Y así es. Porque Él está sentado sobre el globo de la tierra, viendo a toda la humanidad. Decimos, eso es imposible para el hombre, no para Dios. He narrado, hermanos, en ocasiones, cuando los sirios tenían enemistad con los judíos en el libro de Reyes, se me escapa el capítulo por el momento, pero dice que los sirios, cuando salían los judíos a la batalla, ellos ponían emboscadas en cierto lugar, para que cuando llegaran los judíos ahí los atacaban. Pero Dios les decía a los judíos, no se vayan por ahí, váyanse por otra parte. Y muchas fueron las veces que se estaba tan frustrado el rey sirio que le dijo a sus príncipes, tenemos espías aquí. Cada vez que hago emboscada, se me escapan estos hombres. Alguien revela nuestros planes a los judíos.
Y uno de sus siervos le dijo, no mi señor, no mi señor, el Dios de los hebreos, todo lo que tú haces en tu cámara escondido, Él lo ve y le informa a su pueblo. ¿Sí, hermanos? Así es. Así es. Ni la muerte impide su obra. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. ¿Por qué? Le rogaba. Tenía una hija, su única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y hemos leído esa historia. Y hemos oído hermanos predicando sobre esto. Pero vemos a un hombre que puso la confianza en Jesús. Puso la confianza en Él. Noticia desagradable traía este hombre a los oídos de Jesús. Y luego llega un mensajero y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No lo molestes. Él está enseñando, déjalo que siga enseñando, de nada sirve que lo molestes. Ya tu hija se murió. Ni la muerte impedía a Jesús hacer su trabajo. Oyéndolo Jesús le dijo, no temas. La noticia es desagradable, tu hija ya murió. No te preocupes. No te preocupes. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y ella se levantó. Cuando Jesús llegó a la casa de esta, la gente se estaba burlando. Pues, ¿qué tienes? Ya está muerta. Jesús le dice, no te preocupes. Él la toma de la mano y le dice solamente, levántate. ¿Cómo puede, hermanos, un ser sin vida escuchar? Diríamos, como un mal ejemplo, como un sordo. Si usted le habla a un sordo, ¿qué reacción va a haber? Pues ninguna, porque no oye. Y dice Santiago que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, no hay vida. Pero Jesús le dice, muchacha, levántate. Y ella se levantó. Semejante a cuando Lázaro, sal fuera. 4 días ya de muerto. La muerte no lo impide porque Él es Dios. Lázaro, sal. Y llegó el mensaje a oídos de Lázaro. Concluyendo, hermanos, amigo, amiga, hermano en Cristo, el Dios del cielo está lo más cerca de usted de lo que usted se imagina, que no se imagina. Lo dijo el apóstol Pablo, no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, somos y nos movemos. Es nuestra sombra. Pero el judío ignorante no nos ve. Y sacerdote, apaga las lámparas. Todo en tinieblas. Porque el Dios nuestro no está aquí. Ya abandonó la tierra. No, hermanos. El hombre no se debe engañar, Dios lo ve todo, lo conoce todo, es el Dios que nosotros los cristianos servimos, no ídolos ni imágenes. Gracias por su fina atención, esta es la lección de esta tarde.